Bueno, en la vida cristiana hay dos temas de mucha importancia, sobre todo hoy en día: la alegría y la esperanza. Son dos temas que están íntimamente relacionados. Son como dos hermanas. Una se podría llamar la alegría y la otra la esperanza, que van caminando del brazo por el camino de la vida. Es muy difícil sin alegría tener esperanza, y todo el que tiene esperanza siempre tiene una dosis de alegría. Partiendo de ese presupuesto tan importante, vamos a reflexionar un poquito, unos minutos, sobre esos dos temas. Los vamos a separar, aunque en realidad no podríamos decir con la Escritura, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. La alegría tiene dos aspectos a su vez que hay que tener en cuenta: un aspecto humano y un aspecto cristiano. El aspecto humano muchas veces se ha tenido, o no se le ha dado, o se ha tenido poco en cuenta, y en la vida espiritual y formación de tipo religioso se ha como subestimado el aspecto humano, hasta pensar que Jesús era un hombre triste, que vivía siempre triste, que no tenía alegría, lo que es errado y equivocado. Entonces, el aspecto humano de la alegría es como, digamos, la base de sustentamiento de la alegría en el aspecto cristiano. En el aspecto humano, ¿cómo se vive o cómo se puede encontrar uno con una alegría auténtica, que no es la de contar chistes, o que tampoco depende de temperamentos y caracteres? Cada uno, de acuerdo a su personalidad, la manifiesta y expresa de manera distinta. En primer lugar, supone, y eso ayuda mucho en el monasterio, la estadía, un autoconocimiento. El que se conoce a sí mismo en espíritu y en verdad, se da cuenta de todas sus luces y sus sombras, sus limitaciones, sus debilidades, sus pecados y también de sus virtudes. Eso puede llevarlo a una depresión, enfermedad tan de moda en nuestro siglo. O si no, nos va a llevar, que es el camino auténtico, así lo enseñan los mismos psicólogos, nos va a llevar a ese autoconocimiento, a no tomarnos demasiado en serio, a relativizar las cosas buenas y las cosas malas. Relativizarlas no consiste esto en no darle importancia, sino en no absolutizarlas. Entonces, si yo me conozco a mí mismo en mis miserias, en mis debilidades, eso es el autoconocimiento, esto me va a conducir también a no tomarme en serio y acabar riéndome un poco de mí mismo, de mis limitaciones y mis debilidades. Esto cuesta sangre, sudor y lágrimas, y no se consigue de un día para el otro en la vida. Reconocer las limitaciones, no dramatizarlas, no magnificarlas, y al mismo tiempo, hasta cierto punto, sin quitarle su importancia, reírse de ellas, es un camino arduo pero fecundo. Entonces, si yo no me tomo demasiado en serio, tampoco entonces voy a tomar demasiado en serio las limitaciones de mis hermanos. Y voy a irradiar esa alegría que brota de reírme de mí mismo, la voy a irradiar en el sentido de ser un factor de alegría en el ambiente donde me encuentre. Entonces voy a ser como un generador de alegría, voy a provocar una distensión en el ambiente en donde vivo o convivo con otras personas. Me río de mí mismo, tengo sentido del humor, que es el punto final. Es decir, una persona que ha recorrido todo este proceso que acabamos de mencionar es una persona con sentido del humor. No se cree una persona mesiánica, ni se toma en serio en ese sentido, sino que se cree que es,
cree que es un vulgar mortal, digamos, con sus virtudes y sus defectos. Eso podríamos sintetizarlo diciendo, ya lo decía el cardenal Pironio, hace muchos años, en una alegría sufrida, que para ser auténticamente alegres hay que hundir. Esa alegría brota, tiene sus raíces en la cruz. Después dará flores y frutos, pero hunde sus raíces en la cruz. Es una alegría pascual, es una alegría sufrida, pero que exige y demanda todo este proceso que acabamos de mencionar. Eso en el aspecto humano. Pero no basta eso, porque nosotros somos cristianos, gente con fe. En el aspecto cristiano hay muchos motivos para un cristiano de estar alegre, de irradiar alegría, de ser un poeta de alegría, de ser un generador de la alegría. Pero yo les voy a mencionar dos fundamentales. Una, la alegría de saberse amado. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo. Nada hay que dé más alegría que sentirse amado. Me siento amado vivo. Es una experiencia fundamental en la vida, el sentirse amado. Entonces, y eso ocurre a nivel humano, lo vemos, una persona que se le declara a una chica y sale después silbando, canturreando de alegría. O a veces, en otras situaciones, también uno se siente alegre, porque se siente amado, asumido, querido. Pero ese amor, en el mensaje evangélico, está complementado por el amor, la alegría de sentirte amado, porque te sabes perdonado. Falta el otro aspecto de la alegría cristiana, que es, me siento amado, pero como el perdón es la expresión más perfecta del amor, me siento entonces perdonado. Porque Dios sabemos que nos va a perdonar 70 veces 7. Entonces ahí brota esa alegría sin límites de saberse amado y perdonado por un Dios rico en misericordia. Esos son los factores fundamentales de alegría asociados a ese apoyo humano que implica conocerse, ¿no es cierto?, y asumirse realmente como uno es. Bien, esas son las partes de la alegría. Hablábamos de la otra hermana que va del brazo. La otra hermana es la esperanza. La esperanza podríamos sintetizarla diciendo que es la pasión por lo posible. En la vida una persona se mide su juventud por el polo esperanza, por la capacidad de esperanza que pueda tener, ¿no es cierto? Una persona sin esperanza es una persona envejecida humana y espiritualmente, porque lo que motiva una vida es la esperanza, como pasión por lo posible. Vivimos de la esperanza. Entonces, esa esperanza tiene una motivación, una fundamentación muy seria, diríamos en palabras más difíciles, teológicas, es decir, no es una esperanza ingenua o infantil, brota de la certeza del misterio pascual. Y yo les voy a enseñar esto, o les voy a ilustrar esto, con un ejemplo de mi madre, que yo siempre cuento. Mi madre tenía la costumbre, que yo nunca comprendía, de leer siempre el último capítulo de los libros. Después los leía todos. Yo le decía, pero ¿cómo es posible que usted pueda leer el último capítulo? Porque sabe cómo va a terminar la historia, sea de policía, sea de romance, sea de lo que sea. Y ella me decía, no te preocupes, yo leo el último capítulo porque quiero saber cómo termina la historia. Después, desde el prólogo, empiezo y lo leo todo. Y así lo hizo siempre. Entonces, eso a mí me ayudó mucho a reflexionar sobre el tema de la esperanza. Es decir, el prólogo, lo que marca la historia de la salvación, es la Pascua, el acontecimiento irrepetible, único de la Pascua.
por la Pascua, con Cristo, por Cristo, y en Cristo hemos sido todos salvados. Hay siempre como un temor a lo que vendrá. Es una mala interpretación, como si hubiera que pensar de que al final de los tiempos Cristo va a tener que luchar contra el dragón o contra los demonios. Ya Cristo ya ha triunfado, y en Cristo hemos triunfado todos. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestra esperanza. Entonces, todas las dificultades que podamos tener en el momento actual, nosotros asumiéndolas con la esperanza de que hemos leído el último capítulo, que es el Apocalipsis, donde se nos narra el triunfo victorioso de Cristo a nivel cósmico, o sea, la expresión, pero de la Pascua, no es otra Pascua, la Pascua es única y definitiva, y para nosotros es salvífica, salvo que rechacemos su mensaje de salvación. Si nosotros aceptamos la salvación de la Pascua, llegaremos al final de los tiempos, ¿no es cierto?, salvados. Entonces, nuestra esperanza está alimentada por la Pascua de Cristo, por más que pasemos o vivamos momentos difíciles actualmente. Entonces, no es que todo se vaya a solucionar en el momento actual, sino que simplemente nosotros tenemos la certeza de fe que como el último capítulo de la historia de la salvación termina con la expresión cósmica y universal del triunfo de la Pascua, nosotros ya estamos salvados y nuestra vida y la vida de la comunidad va a terminar bien. Y esto nos lo recomienda Pedro, la primera carta de Pedro, cuando va a decir en uno de sus versículos sobre la esperanza, va a decir: estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Primera Pedro 3:15.